Vamos ahora con el médico especialista en pediatría, el doctor Edgar Edel Gutiérrez León, con quien vamos a platicar un tema muy recurrente que pasa con frecuencia, la fiebre en los niños. ¿Qué pasa cuando un niño, una niña pequeño, ya desde bebés o un poquito más grandecitos, resultan con fiebre y luego no se baja, ¿verdad? Y luego dicen, ay, ¿qué tiene? Empiezan a preocuparse los padres. Así es que el tema de hoy es ese, con el doctor especialista en pediatría, Edgar Edel Gutiérrez, a quien ya está aquí con nosotros. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Muy bien, Evaristo, contento. Buenos días de estar aquí nuevamente en su espacio. Claro, contento porque ya es fin de semana, ¿verdad, doctor? Así Y es. además ya viene la quincena y bueno, y hay que estar optimistas por todo. Claro. Cuéntenos, por favor, mi hijo tiene fiebre. Primero, ¿se puede distinguir este padecimiento por edades o es general? Claro, es una muy buena pregunta que me haces. Realmente, pues mencionar que la fiebre, para empezar, no es una enfermedad, la fiebre es un síntoma y es la respuesta que tiene el cuerpo ante pues una enfermedad, ¿no? Entonces, principalmente infecciones, ya sean virales o bacterianas, pero efectivamente lo más importante es saber qué hacer para cada grupo de edad, ¿no? Obviamente es más fácil que en el contexto de un paciente que tiene fiebre, que sea pequeño, que sea un lactante, que sea un pequeñito recién nacido, no es recomendable, por ejemplo, que inmediatamente tratemos de controlarla, sino más bien una revisión completa lo antes posible, sobre todo en los pequeñitos que son menores de 3 meses. Ya a partir de 3 meses en adelante, un poquito más grandes, es mejor tolerado el síntoma o mejor tolerada esta respuesta que tiene el paciente ante justamente pues la enfermedad que pudiera tener, ¿no? Claro, lo que sabemos o lo que popularmente se conoce es que justamente la fiebre es una respuesta a un padecimiento. Aquí la pregunta sería, ¿cuál es esa? ¿Puede ser muy grande esa lista de padecimientos o hay unos que se presentan con mayor frecuencia? Efectivamente, aunque la lista puede ser grande, sí son en particular las infecciones virales y bacterianas, como mencionaba, que son donde más vamos a tener presente la fiebre, ¿no? Y existen otros padecimientos un poco menos frecuentes, pero también de gran importancia, como los padecimientos oncológicos. La fiebre puede llegar a ser uno de los síntomas más presentes en los pacientes que llegan a tener datos sugestivos de alguna enfermedad oncológica como la leucemia, o bien en algunas otras enfermedades como las enfermedades reumatológicas o autoinmunes, como lo es la artritis reumatoide, el lupus, que también evidentemente ocasiona problemas en los menores. Claro, entonces ante los primeros síntomas hay que acudir con el especialista. Efectivamente, lo primero que hay que hacer es primero conservar la calma, eso es importante como papás, y se los digo incluso a título personal porque también yo soy papá, pero y entiendo la preocupación que pueden llegar a tener los papás, pero hay que conservar la calma y buscar con prontitud la revisión del paciente, ¿no? Ahora, doctor, ahí hemos escuchado también que hay un plazo para permitir que tenga fiebre el niño o el bebé, porque de lo contrario empieza a generar o convulsiones o complicaciones mayores. ¿Qué hay de cierto? Muy bien, esto que comentas en relación a las convulsiones, no existe realmente un tiempo específico para determinar si el paciente va a tener convulsiones asociadas a la fiebre, pero sí es cierto también que en términos generales podemos dar un plazo de 2, 3 días, siempre y cuando no veamos al paciente con otra afectación, que lo veamos decaído, que deje de comer, que deje de orinar, que haya otros síntomas agregados como sangrado de alguna parte del cuerpo, o que tenga dificultad respiratoria en el caso de un padecimiento que tuviera que ver con una infección, sobre todo a nivel pulmonar, a nivel respiratorio, pero efectivamente es una de las principales causas por las cuales los papás pues tienen este temor, y existe Sí. un término que se llama fiebrefobia, que es justamente este miedo excesivo a la fiebre, y es obviamente porque pues no nos gustaría que nuestro pequeño con fiebre convulsionara. Desafortunadamente no existe tampoco un punto
o un nivel de temperatura que se considere fiebre, que sea a partir de ese momento en el que los niños empiecen a convulsionar. Hay pequeños que convulsionan desafortunadamente desde antes de llegar a lo que es la definición de fiebre, que fiebre es una temperatura corporal de 38 grados o más. Hay niños que pueden llegar a tener convulsiones con una medición de 37.9, 37.8, que eso se conoce como febrícula. Sin embargo, pues bueno, lamentablemente no sabremos qué niño va a convulsionar con fiebre hasta que ocurre. Pero es un menor porcentaje el que sí lo llega a presentar. Hay niños que llegan a tener 39 o hasta 40 grados de fiebre, de temperatura, y pues realmente no convulsionan en ningún momento, pero sí pueden estar decaídos o pueden requerir un mayor nivel de atención médica, ¿no? ¿Y si es cierto que entre más días pase con fiebre se afectan sus neuronas? Realmente no. Lo que sí ahí sí pues, se puede afectar es justamente cuando la fiebre se mantiene en grados muy altos, sí puede haber algo de alteración neurológica, pero no propiamente convulsiones o afectación de las neuronas, ¿no? Entonces, hay padecimientos donde la fiebre puede llegar a durar 7 o 10 días. Caray. Y no hay ningún tipo de afectación neurológica. Y son enfermedades pues realmente comunes. Son enfermedades infecciosas virales, como la infección por virus de Epstein-Barr, que ocasiona la mononucleosis. Es una enfermedad que llamamos enfermedad del beso, y pues todos en algún momento nos exponemos a esa infección, y pues puede llegar, depende el organismo obviamente, puede tener 2, 3 días fiebre, o hasta con lo que mencionaba, 7 o 10 días, y realmente no hay otra complicación más allá de la incomodidad que genera al paciente y obviamente la preocupación que genera la familia. Claro. Y por eso es importante evaluar todo el contexto y hacerlo de manera individual en cada paciente. ¿Y qué temperatura, doctor, no admite demora? Que digan, no, ya tiene 40, 41, ¿qué temperatura ya? No esperar nada, vámonos. Claro, las fiebres de alto grado sí es importante definirla como a partir de los 39 grados, pues buscar la revisión del paciente lo antes posible. Lo que mencionaba, a partir de esta temperatura el paciente seguramente se va a sentir peor y seguramente también va a estar un poco más descompensado, con más síntomas más allá de solamente tener estos picos de fiebre tan elevados. Y pues hay que buscar la atención médica, ¿no? Claro. Y oiga, ¿y cómo medimos la temperatura en los niños y en los bebés para estar seguros? Porque hay en el mercado varios productos, está la pistolita, está el termómetro, sublingual, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los más seguros? Efectivamente, el método más efectivo para medir la fiebre, de acuerdo a lo que está descrito, es la vía rectal a través de un termómetro, pero es un método muy incómodo, no solamente para los bebés, incluso obviamente para los adultos. Cada vez están en menos uso en el mercado los termómetros de mercurio, por el riesgo a que se puedan llegar a romper efectivamente, y pues obviamente el mercurio es tóxico, ¿no? Entonces, las alternativas que yo les recomendaría al auditorio es justamente el termómetro digital, y de preferencia que sea axilar. De esta manera tenemos una medición lo más cercana a lo real. Puede llegar a tener algunas variaciones de 0.5 a 1 grado más o menos. Y en el caso, por ejemplo, de la famosa pistolita, que la utilizamos mucho justamente durante la época de pandemia, para evitar tener más contacto con las personas enfermas, pues fue una alternativa útil en ese momento, justo por esta situación que comento, pero sí puede llegar a tener un poco más de grado de error, ¿no? Hasta 2 o 3 grados de diferencia, y pues eso ya no es tan útil, ¿no? Si es lo que tienen a la mano, por lo menos hay que utilizarlo. Siempre, eso es lo que les recomiendo a todos mis pacientes, tengan un termómetro en casa, porque de esa manera nos permiten, cuando van al consultorio, pues tener un poco más de información de cuándo comenzó la fiebre y cómo es la evolución de la curva térmica, ¿no? Muchas de las veces queremos, medir la temperatura con la mano, ¿no? Y pues es lo primero que tenemos justamente al alcance, pero pues definitivamente no es un método efectivo, ¿no? El niño está calientito, ha de tener fiebre, ¿no? Pero pues, ¿cuánto tiene? A ver, vamos a ver la imagen. Este es el termómetro que nos está sugiriendo.
Vamos a ver el que nos pusieron en pantalla. Sí, ese tipo es el que más recomiendo, el termómetro digital. El que marca los números ahí. Exactamente, que marca los números y colocarlo en la región axilar porque va a dar una lectura bastante correcta. ¿Y cada cuánto hay que medir la temperatura? Realmente no hay que estar con el reloj o con el horario constantemente. En el caso de los pacientes cuando ya fueron revisados, se está dando un tratamiento y pueden continuar con fiebre, pues es importante que sí tengamos más o menos un periodo entre 6, 8 horas la medición de la temperatura, o bien si vemos que el paciente pues está decaído o tiene algún otro síntoma agregado, y de esta manera pues poder tener, como le mencionaba, un poco más de información a la hora de la revisión. No hay que obsesionarse, ¿verdad? Exactamente. Que luego, que tiene, sí. ya está mejorando. No, a ver, pruébale. Efectivamente. Bueno, y por último, doctor, qué ilustrativo toda esta plática. ¿Qué debemos hacer en casa? Ya llegó la abuelita, dijo, este niño está caliente, tiene fiebre, ya lo revisaron, le pusieron el termómetro, ¿qué hacer? Claro, lo primero que se recomienda es descubrirlo, porque muchas de las veces, sobre todo con el tema ambiental o climatológico, pues tenemos este temor de desarropar al pequeño, ¿no? El bebé muchas de las veces viene como motivo de consulta que tiene fiebre, pero viene con 3, 4 capas de ropa, incluidas 2 calcetas, un gorro, una sábana gruesa, guantes. Entonces la recomendación efectivamente es descubrir al pequeño, dejarlo en una ropa un poco más ligera, más fresca, y si la fiebre comienza todavía a incrementar en el valor, pues es válido y es útil dar un baño con agua tibia. Es incluso más efectivo que utilizar los famosos paños o trapos húmedos. ¿Cuál es la situación? Es por una cuestión de física, de transferencia de calor. Cuando colocamos el pañito húmedo en la frente o en el cuerpo, pues estamos reteniendo ese calor que queremos que se pierda, o está tardando un poco más en transferirse el calor del cuerpo del paciente a el pañito húmedo. En cambio, pues si lo metemos en una tinita con agua tibia, no fría exactamente, porque eso puede ocasionar choque térmico, la diferencia de temperatura de tener un pequeñito que tenga 39 a ponerle agua helada que esté a 5 o 4 grados, eso puede ser peligroso también y aumentar las complicaciones. Entonces tiene que ser agua tibia, más o menos a la temperatura que esperamos llegar o que esperamos igualar. Existen ya termómetros incluso para colocarlos en las tinas, a veces no son tan accesibles, pero ahí sí es importante que no esté ni muy caliente ni muy fría el agua para que sea efectiva. Y otra cosa importante es la duración de este medio físico, que el bañito sea entre los 10, 20 o hasta 30 minutos, mantenerlo en el agua. Pues apóyense de juguetitos acuáticos para que el bebé pues se sienta un poco mejor y no sea una pelea estar en el baño para tratar de controlar la fiebre, ¿no? Que no se ponga a llorar y ya se quiera salir, aguanta. Ahora, pues, doctor, en su experiencia, aquí en la región o los pacientes que ha atendido, ¿a qué se debe estos síntomas? Claro, principalmente las infecciones del aparato respiratorio, rinofaringitis, faringitis aguda, otitis media, las infecciones de oído, y obviamente en las épocas en las que incrementa los casos de dengue, que pues ya estamos entrando un poquito, afortunadamente ya parece ser que no vamos a sufrir tanto como hace 2 años, que sí hubo un incremento impresionante, que es un comportamiento de algunas enfermedades que se van desarrollando de esa manera, pero particularmente esos serían los principales. Obviamente con el incremento de las temperaturas ambientales, cuando alcanzamos en esta región los 35 o hasta 40 grados, 40. El golpe de calor también es una de las causas que no es infecciosa y que puede ocasionar elevación de la temperatura en los pacientes. Y un pasito atrás, ¿qué fue lo que pasó? Descuidamos al niño, al bebé, dejamos que se meta cosas a la boca,
¿Qué hay que hacer para prevenir todo esto? Claro, definitivamente las medidas higiénicas, ¿no? El lavado de manos de manera recurrente, obviamente tener limpios los utensilios o las herramientas que utilizamos en el cuidado de los pequeños, en el caso de los que utilizan pues biberón, tenerlos desinfectados o esterilizados, tener limpia la casa, barrer, trapear. Realmente son recomendaciones generales de la vida rutinaria, porque tarde que temprano vamos a llegar a tener una situación donde el paciente va a tener, o el pequeñito va a tener fiebre. O sea, todos nos vamos a enfermar alguna vez en nuestra vida, algunos un poco más el número de veces, otros pues menos, pero realmente son recomendaciones generales de higiene y de cuidado habitual. Perfecto, pues muchas gracias al doctor Edgar Edel Gutiérrez León, médico especialista en pediatría. Y si alguien lo quiere consultar, doctor, ¿dónde lo encuentran? Claro que sí, tengo dos consultorios, uno en Tlaquiltenango, aquí en la región. Me pueden contactar vía WhatsApp al 734-128-7904 o mi página en Facebook, que es Dr. Edel Pediatra. Perfecto, tenemos un mensaje vía plataforma de YouTube, dice Edgar Fred Gutiérrez, dice, excelente información, felicidades. Gracias. Siempre la información que podamos obtener de especialistas nos va a ayudar mucho justamente para enfrentar este tipo de situaciones. Y hoy hablamos de la fiebre en los niños, en los bebés, y creo que ya tenemos una mejor idea de qué hacer, cómo actuar cuando eso ocurra. Muchas gracias, doctor. Que tenga un excelente fin de semana. Gracias a ustedes, igualmente, buen fin de semana.